8:30, como cada miércoles aquí en la mesa, Kenia López Rabadán, diputada del PAN. ¿Cómo estás, Kenia? Buenos días. Contenta de estar aquí en esta mesa de mujeres. De mujeres. Andrea Chávez, senadora de Morena. Bienvenida, Andrea, de nuevo. Gracias, muchas gracias. Muy contenta, emocionada. Qué gusto verte acá. Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano. Laura, bienvenida. Hola, buenos días a todas y a todes. Y a todos. Bueno, a todos están incluidos ahí. Oye, bueno, a ver, supongo que venían escuchando o traen por ahí la idea de lo que contestó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ante las amenazas de Donald Trump de imponer 25% de aranceles a México, ¿no? En caso de que no se detenga la migración, el narcotráfico, etcétera. A ver, ¿qué les pareció esta respuesta, Kenia? Primero que nada decirte que me parece que en lugar de estar mandando cartitas, la presidenta de la República lo que debería de mandar es policías al país para contener la inseguridad. No, pues ¿Qué es militares lo que han mandado un montón. ¿Qué es lo que? No, policías. Pero la presidenta, ¿cómo va a mandar policías? Pues porque depende de ella la seguridad. Pues ahí está Harfuch, no se supone que lo van a habilitar para hacer el superpolicía, pues ya llevamos casi 60 días y no ha habido una estrategia clara de seguridad. Es evidente que ¿qué está pidiendo Estados Unidos? A ver, está pidiendo dos cosas, es muy claro, no tienen, digamos, que inventar el agua tibia. Está pidiendo, uno, el tema de la inseguridad brutal que se está viendo en México, que por supuesto afecta a Estados Unidos, y otro, el tema de migración. No es con cartas ni con clases de economía, a propósito de lo que acaba de pasar hace un rato, hace unos minutos en Palacio Nacional. No es diciéndole a Donald Trump qué empresas van a ser afectadas. Como o si no lo supiera, pues eso, ¿no? Obviamente lo sabe. Lo que tiene que hacer el gobierno de México es ponerse a trabajar por dos cosas importantes. Uno, la inseguridad, que está matando a los mexicanos, que está desapareciendo a los chiapanecos, que está generando que las mujeres estén brutalmente en una inseguridad terrible. Y segundo, pues por supuesto, ocupándose de lo más importante, y es generar prosperidad en México para que los mexicanos no tengan que emigrar a Estados Unidos. Laura, tu primera reflexión. Bueno, creo que Movimiento Ciudadano ya había sido muy claro con lo que nos esperaba con la llegada de Donald Trump, de llegar en su momento, cuando incluso Álvarez Maínez lo planteaba, pues que Trump iba a agarrar a México de piñata. Y es lo que estamos viendo. O sea, yo creo que primero que no haya ilusos para que no haya desilusionados. Lo que sí extraña es ver pues a un gobierno entrante que no está preparado para esto, ¿no? Parece que esto los está agarrando otra vez tarde, en un paso en falso, desorganizados. ¿Dónde está todo el cuerpo diplomático la carta de ayer, mexicano? La respuesta de hoy, ¿no te parece? Pues parece improvisada, bastante livianita, o sea, como que no ha preparado el gobierno una estrategia clara para enfrentar a Trump y sus agresiones. ¿Dónde está el secretario de Relaciones Exteriores? ¿Dónde está el cuerpo diplomático mexicano? Sí. El secretario Ebrard, pues está bien, pero siempre te acaba siendo el plomero y el fontanero de todo Ebrard, ¿no? Entonces, el mil chambas. Yo sí quisiera ver una respuesta clara y meter a Canadá en la ecuación. Yo creo que es importante porque al bully de Trump se le confronta, pues con cartas en la mesa. Canadá está del lado de Estados Unidos. Pues, no, pero a ver, en un tratado trilateral, bueno, claro, sí, claro. Les molesta que los comparen con nosotros. Entonces necesitas meter a un tercero en la línea para que genere o al menos un poco de ruido, si no les van a pasar por encima. A ver, Andrea. No, yo tengo una visión completamente diferente a la que acaban de compartir mis compañeras. A mí me parece que México está inaugurando una nueva era de completa soberanía, de dignidad, de respeto ante todas las naciones. Yo el día de ayer escuchaba con mucho agrado las mesas de diálogo en donde había comentócratas, analistas que, digamos, usualmente están en contra de las posiciones de gobierno federal, celebrando la carta de la presidenta de la República. Me parece que estamos en un momento en donde no podemos escatimar ni un gramo de apoyo hacia la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. No es un problema de partido, es un problema de nación. Y en ese sentido me parece que la postura de la presidenta de la República al decir a cada arancel responderemos con un arancel, cosa que no va a llevar nunca a buen puerto a nadie ni a nada, pues mejor sentémonos a dialogar. Ella Pero habla de imagínate los donde le agarre retos. la palabra a Donald Trump. Mira, y diga, va. yo más bien, o sea, no ¿No? creo que nos esté agarrando a las prisas. Él entra el 20 de noviembre. El 20 de enero. El 20 de enero como presidente de Estados Unidos. Y nos estamos preparando, ya se va a presentar el 5 de diciembre el Plan México para fortalecer las relaciones comerciales con Europa y con América del Sur. Pero también el peso estamos, ya se te fue a 20, 80. Claro, es que hay que prepararse porque antes. Donald Trump lo que está haciendo es que está haciendo política local con política internacional.
nacional. O sea, le está hablando a su electorado Claro. con estos amagos hacia no solo México, sino también Canadá. Aquí también amenazó con imponerle este 25% de aranceles. Lo que compartía hoy el secretario de Economía me parece súper importante. Cuando Nixon, siendo presidente de Estados Unidos, impuso una medida arancelaria del 5%, cómo cayeron las empresas en Estados Unidos por las cadenas de suministro y por las cadenas de valor. Y dice que duró 4 meses. Imagínate, y ahora bueno, con 25%, que pues, hay muchas importaciones, hay una relación comercial pues muy cercana, el problema que podríamos tener, me parece que deberíamos unirnos todas y todos en este respecto. Kenny. A ver, me parece que no es un tema de nacionalismo, sino es un tema de entender cuáles son las prioridades, tanto de Estados Unidos para sí, de Canadá para sí, y de México para nosotros mismos. ¿Qué quiere México? Quiere seguridad. ¿Qué quiere México? Que haya prosperidad. ¿Qué quieren los mexicanos? Por supuesto, sí quieren programas sociales, pero además que sus hijos vayan a escuelas de calidad. No quieren que sus hijos puedan estar sometidos ante el crimen organizado o desaparecidos, como está sucediendo ahorita en Chiapas. Es una vergüenza que además la propia fiscalía quiera, digamos, pues tapar la realidad, ocultar la realidad. No encontraba la palabra, es como perder el impacto, porque no Difuminar. son 12, difuminar, ¿no? Es una vergüenza lo que está pasando y todo tiene que ver con un hilo conductor. Las prioridades de los mexicanos no son las prioridades del gobierno, y ahí está la ley de ingresos que aprobaron ayer la mayoría. Por cierto, bien te lo dijo ¿Con MC? Maru. Sí, terrible, por cierto. Bueno, ya MC dará su propia argumentación. pues ya la pero vimos con pero todo lo gusto. que es un hecho es que no puede ser que no sean las mismas prioridades. ¿Cuáles son las prioridades del gobierno? Volverle a dar dinero al Tren Maya, hazme el favor, volverle a dar dinero a la IFA, volverle a dar dinero a estos caprichos gubernamentales, en lugar de ponerse a trabajar en lo importante que es la brutal inseguridad que pero está que en eso atravesando no a es la México. ley de ingresos, esa sería No, la ley ese de es egresos. presupuesto de egresos, y la ley de ingresos ayer Sí, pero claramente lo que dijimos por eso, es un endeudamiento son dos cosas terrible. diferentes. El endeudamiento que está haciendo histórico este gobierno demuestra que no solamente va a destruir a las generaciones presentes, sino a las futuras. A ver, Laura, Sí. ¿cómo fue este voto con Morena? Es decir, no, que no está mal, pero coincidió en que venía Pablo Lemus a pedir más recursos y entonces, pues, ¿sabes? A ver, se gobierna para todos los ciudadanos y no nada más para tus militantes. Yo creo que eso es una máxima que todos los gobernantes, al menos los responsables, comprenden. Cuando un gobierno castiga, un gobierno federal castiga a una entidad federativa en su presupuesto por militar en otro partido político, no está castigando al gobernante ni al partido, está castigando a la gente. ¿Era el caso? Jalisco, claro, pero también pasó en otros estados de la República, Sí, ¿eh? sí, sí. Entonces, claro que se debe de tener una redistribución, pero ¿qué podemos esperar si le recortaron a las universidades, si le recortaron a la Semarnat 40%, a Conagua 45%? Entonces, claro que tiene que haber una distribución. Ahora, la ley de ingresos lo que plantea es cómo van a hacerse de ese dinero. No se está planteando hoy ningún impuesto nuevo para la clase trabajadora, para la clase media. Eso a nosotros nos parece muy importante, hay que proteger la economía familiar. Sí pusimos sobre la mesa la necesidad de una reforma fiscal progresiva, incluso propusimos que se empiece a tasar impuesto de tenencia a quien tenga jets, helicópteros, yates. Se pueden sacar 350 mil millones de pesos para eso, pero en egresos ya veremos, Kenia, evidentemente, y ahí estará nuestro voto en contra, porque no estamos de acuerdo en cómo van a distribuir. Ahora, lo local sí se defiende y a Jalisco se le defiende. Oye, déjame preguntarte, Laura, ¿ese voto a favor ayer de la ley de ingresos fue a cambio de que No. arroparan a Jalisco? No, es lo que te estoy diciendo, o sea, hay una convicción de que pues ellos necesitan gobernar, entonces pues que decidan en su ley de ingresos, no están aumentando impuestos a la gente, nosotros lo vemos bien, pero la de egresos será otra cosa, porque A ahí ver. sí están las prioridades presupuestales con las que no coincidimos. Mira, yo lo dije en Andrea aquel Chávez. momento cuando hicimos la disminución de la edad para poder ser beneficiario de los programas sociales, cuando se elevó a rango constitucional, el PAN, el PRI votó en contra en algunos elementos, digamos, algunos diputados votaron en contra. Yo voté a en el favor, Senado siempre he no, votado en a el favor Senado de no, los programas para allá voy. sociales. ¿En el Senado votaron a favor? En el Senado votaron a favor, en diputados votaron en contra y ahí están las pruebas, ¿no? Ahora, yo les decía ahora que si votaron a favor como presidenta de la Comisión de Bienestar, voten a favor en el presupuesto de egresos de la Federación, porque si no hay apoyo, digamos, presupuestal, entonces no estás a favor de O la sea, medida. votaron a favor de los programas sociales, pero no de darles la presupuesto. Votaron a Proporcionalidad. favor de la disminución
mención de edad, bajamos la edad de 68 a 65 años para poder ser beneficiario. Y yo les dije, si están a favor, en serio, los programas sociales, y no es solamente discurso y andar firmando con sangre, quién sabe qué tipo de acuerdos, como hizo su candidata presidencial Xóchitl Gálvez en campaña, pues entonces resérvense el resto del dictamen de presupuesto de egresos de la Federación y voten a favor los programas sociales, a ver si es cierto. A ver, esto es importante, Susana. O sea, yo creo, de nuevo, ¿no? Esta división en donde si ellos no tienen una ley de ingresos aprobada, no pueden gobernar. O sea, no pueden generar un ingreso para sacar los recursos. Hay prioridades, y las sociales, de nuevo. Y la no elevación de impuestos a las clases medias y a la clase trabajadora es fundamental. En la ley de egresos, Kenia, veremos lo que ya estás planteando en la mesa, pues dónde están sus prioridades, no están conviniendo al resto de la población. PAN y PRI se están oponiendo a todos sin... Pues es que ha sido siempre la dinámica, por eso nosotros hemos puesto siempre una tercera vía en la mesa. Nosotros no vamos a estar nunca en contra de la agenda social, ni del país, ni de los ciudadanos. Y lo que los territorios puedan trabajar, me parece que es fundamental para las necesidades de la población. Por ejemplo, en Jalisco, la línea del metro. Es muy claro, para nosotros no vamos a acompañar a este gobierno que además de ineficiente es corrupto. Pero voten los programas sociales, nada más esa partecita. Esta deuda que están imponiéndole desde un bebé hasta un abuelito, todos los mexicanos van a deber 140,000 pesos solamente por el hecho de ser mexicanos. Es una locura. ¿Y cuánto debían dijo ya López Obrador de que no se iban a endeudar. A ver, déjenme regresar. Se endeudó López Obrador y se va a endeudar Sheinbaum. Déjenme regresar con ese tema de la deuda, porque ayer se habló mucho al respecto. A ver qué dice Laura, que votó a favor, que votó tu partido a favor, y cómo lo explica Andrea Chávez de Morena. Regresamos. En 6 minutos, seguimos aquí en la mesa con Laura Ballesteros de MC, Andrea Chávez Morena, Kenia López Rabadán del PAN. A ver, Kenia dice que ayer aprobaron, Laura, un endeudamiento más alto para los mexicanos, que ahora debemos generación tras generación 140,000 pesos. ¿Es así, Laura? ¿Mayor deuda? Mira, la verdad es que la deuda ha venido exponencialmente creciendo, no solamente en los gobiernos del PRIAN, sino también con los de López Obrador, y lo hemos establecido desde un principio. Sí, tiene que haber una política fiscal mucho más responsable. Por eso, para nosotros, la opción no es votarles en contra de la ley de ingresos para que no puedan gobernar. La opción es que podamos tener una reforma fiscal progresiva, como la hemos nosotros planteado desde un principio, que no le deben de tener miedo de cobrarle dinero y impuestos a los 1,000,millonarios de este país. Hay 15,000 millonarios nuevos, 15,000 millonarios nuevos en este gobierno, a partir del gobierno de López Obrador, con fortunas exorbitantes, en donde tenemos hoy cifras como esta que te voy a dar. México es el tercer lugar a nivel mundial en propietarios de aviones privados. Por eso la propuesta, claro, ¿no? Ahí tienen un compañero en la Cámara de Diputados, legislador de Morena. Entonces, por eso, para Movimiento Ciudadano, lo importante es poner en la mesa impuestos a estos 1,000,millonarios. Fíjate la cifra, pero la deuda, 300. ¿pero si hay una deuda? Claro que hay deuda, nosotros lo hemos señalado desde siempre. Deuda que viene desde hace mucho tiempo. Y la propuesta no es que Morena no pueda gobernar y repartir presupuesto, la propuesta es una reforma fiscal progresiva. Yo quisiera escuchar a Morena o al PRIAN planteando una reforma fiscal progresiva, 350,000 millones de pesos, nada más sería de tenencias de aviones, jets y yates. ¿Ah, sí? Pues mira, con respecto a la deuda, nosotros heredamos una deuda antes de 2018 que ya venían cargando los gobiernos. 4.66 billones de pesos. Pues habría que revisar siempre lo que nos traiga el PAN como prueba. Habría que doble revisarlo, triple revisarlo, no vaya a ser que no sea mentira, ¿no? Hay que revisarlo. Yo le pido a la audiencia que vayan a revisar. Siempre que algo lo traiga el PAN hay que revisarlo 2 o 3 veces, ¿no? Porque son expertos mintiendo. Con respecto a la deuda, mira, la economía de México es una economía fortalecida, somos parte del G20, somos parte del grupo de los 20 más poderosos en el mundo, hemos abonado al pago de la deuda en este último sexenio, venimos cargando una serie de costos provenientes precisamente de la pandemia, una crisis no solamente salubre sino también económica que vino a llegar en plena implementación de el gasto corriente, de los programas sociales, de los derechos de las niñas, niños, adolescentes, becas, escuelas, infraestructura, pensión para adulto mayor y personas con discapacidad. Y en ese sentido, pues los ingresos no solamente se integran con lo que nos trae el día de hoy, que repito y reitero, hay que revisar 2 veces, sino también tienen que ver con mejorar o simplificar, digamos, el pago de los impuestos, evitar la condonación, la elusión y la evasión fiscal, que lo está haciendo muy bien este gobierno. A ver, ¿qué? Bueno, yo invito a la senadora del régimen
que se documente para que podamos hablar de manera seria. Hay que revisarlo. Mira, ¿no? ¿qué dice la historia en términos de endeudamiento? Dice que Felipe Calderón se endeudó por 2.7 billones de pesos. Que Peña le ganó a Felipe y se endeudó por 4.6 billones de pesos. Que López Obrador, el que dijo que no iba a haber deuda, ¿te acuerdas? Lo dijo en campaña y lo repitió muchísimas veces, mintiendo en su gobierno, se endeudó todavía más que Peña y por supuesto muchísimo más del doble que Felipe Calderón. Ahora, López Obrador se endeudó con 5.4 billones de pesos. ¿Qué aprobó ayer la mayoría de Morena? Aprobó un endeudamiento de 1.17 billones de pesos, Azucena. Es la deuda más grande en la historia de este país. Si continúa así la cifra, vamos, por supuesto, a vivir lamentablemente un futuro para los jóvenes brutalmente endeudados. A ver, 140,000 pesos hoy debe cada mexicano gracias a los caprichos del gobierno. Me faltó aportar un dato a la mesa que nos parece importante para la discusión. En lo general votamos a favor, de nuevo, porque el gobierno necesita tener recursos para poder gobernar. Pero en lo particular lo votamos en contra. Sí. Precisamente por las reservas que metimos, por la falta de reforma fiscal para los milmillonarios, y también hubieron acotaciones muy específicas sobre la deuda. La deuda viene creciendo en los últimos años y lo señalamos desde el sexenio de López Obrador, pero viene siendo también un legado del PRIAN. Nosotros siempre lo hemos dicho, el que no hubiéramos estado mejor antes no quiere decir que que estemos mejor ahora. Así que por eso, pues el futuro plantea una reforma fiscal para los milmillonarios de este país. Miren, vamos a concederle el beneficio de la duda a la senadora de Acción Nacional. Y supongamos que esta tabla es correcta. Hay un incremento de más del doble de Calderón a Peña, y me hubiese gustado que quizás hubiese estado el presidente anterior a Calderón para saber cuánto le incrementó Calderón y conocer el radio de crecimiento, Andrea, que hubo entre un presidente y otro, pero voy a terminar el argumento. Además de que estás creciendo prácticamente al doble, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, suponiendo, sin conceder que esto es cierto, el radio de crecimiento disminuyó y adicionalmente no se está considerando un asunto: la inflación. Esto es en términos netos y no en términos reales. A ver, hay que considerar la inflación. Tuvimos un crecimiento inflacionario producto, reitero, de la pandemia, de la guerra entre Ucrania y Rusia y de otra serie de elementos externos a nuestro país. Si bien la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Relaciones Exteriores hicieron un extraordinario trabajo limitando el crecimiento de pues ese nivel inflacionario que, si tú lo comparas con otros países en América Latina, es bajísimo. En México, pues me considero que esto es trampa, entonces. Es trampa argumentativa, porque no son términos reales, no considera los índices inflacionarios y además no hace la reflexión de cuándo se duplicó la deuda de Felipe Calderón a Peña Nieto y el radio de crecimiento. Reitero, suponiendo, sin conceder que esto es cierto, porque lo trajo a la mesa una panista. Por eso es totalmente cierto. Pues sería bueno que hicieran su tarea. Bueno, Poder Judicial. Nos queda un bloque, un cachito de este bloque. Se habla mucho de que Morena coaccionó, presionó a licenciados, abogados, etcétera, para que pudieran llenar las solicitudes, Andrea. Mira, yo tuve varios desayunos, comidas, cafés, reuniones en mi estado, en el estado de Chihuahua, en Ciudad Juárez, en Chihuahua, en Cuauhtémoc, en Parral, en Jiménez, con muchos perfiles que aspiran a ser jueces, magistrados y ministros. En ningún lugar de la ley se prohíbe ese tipo de reuniones, siempre y cuando sean para informar de la fecha límite para el registro, siempre y cuando sean para informar de los requisitos que se imponen desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para ser elegible. Muchas preguntas de fechas, de plazos, de lapsos y además de documentación. Y pues, ¿cuál es el problema? Si hubo una campaña, digamos. No, yo no diría una campaña, fueron esfuerzos en términos individuales, porque si una persona, soy legisladora, soy senadora de la República, mis compañeras son diputadas federales, estuvimos a cargo de la reforma constitucional, la discutimos, conocemos sus condiciones, conocemos sus elementos, porque una persona, pues, que quiere saber esos elementos y condiciones no nos puede preguntar, o sea, elemental transparencia, rendición de cuentas y comunicaciones. Etcétera. No hay
hay ningún problema. No, en te ningún lo momento pregunto. está prohibido, siempre y cuando pues no sea un conflicto de interés claro, ¿no? A ver, Kenia, pues... Bueno, primero que nada, es lamentable lo que acabamos de oír. Ha aceptado la representante del régimen en esta mesa, pues que ella tuvo desayunos, comidas, cenas y no sé Claro, cuánta con cosa, todos, incluidos con los que no estaban a favor para de la decirle, reforma al por Poder supuesto, Judicial, porque a es mi los trabajo como subordinados legisladora, del régimen, escuchar a mis a los representados. Imagínense que llegue y cierre la puerta y no escucha a los que votaron con por López mí. Obrador Por Dios, y con me parece Sheinbaum, elemental. a los que evidentemente no van a ir a defender a los mexicanos, van a ir a defender al poder, van a ir a defender al régimen, van a ir a defender estos caprichos del gobierno, pues sean jueces, magistrados y ministros. Todos sabemos que hubo una operación política en todo el país, aquí en el gobierno de la Ciudad de México, se les pedía a los empleados del gobierno que fueran abogados, que se registraran, que los iban a ayudar para llegar hasta la final. Ahí están los audios de una diputada de Morena, en una manera, yo diría, excesivamente cínica, diciendo, yo los voy a impulsar y voy a hacer que lleguen. Porque eso demuestra lo que dijimos durante muchos meses. Ella no integra el comité de gobierno de Morena Ella lo no que integra quiere el es un comité de poder evaluación. judicial abyecto a Morena, abyecto al gobierno, y qué terrible, porque cada mujer y cada hombre que termine siendo electo va a tener en sus manos, Azucena, la posibilidad de destruir a una familia, un patrimonio, la seguridad de las personas, todo por el capricho de López Obrador y de la señora Sheinbaum de tener al Poder Judicial de Presidenta de la rodillas. Regreso con tu postura, Laura Ballesteros, para no dejarte ahí a la mitad. Regresamos. De la mañana en punto. A ver, Laura Ballesteros, nos quedamos pendientes contigo respecto al Poder Judicial y estas acusaciones mutuas entre Morena y la oposición respecto a que se está metiendo la mano. Porque dice Andrea que también la mano, el están pie, el metiendo brazo, la todo. mano. No, también ustedes no, nosotros no, ellos sí. Ah, perdón. Oigan, Adelante, Laura. A ver. Creo que esto es una crónica de una muerte anunciada. Se vino desde un inicio señalando desde Movimiento Ciudadano que lo que está pasando con Morena y el régimen es una toma del Poder Judicial. Y en esa toma al Poder Judicial, pues no hubo solamente una eliminación de jueces, magistrados y ministros incómodos al régimen, es decir, prácticamente todos, por oponerse a la militarización de la Constitución, por oponerse a la militarización de la seguridad pública, por ser además progresistas en la agenda de derechos, es lo que más nos preocupa. Eran las últimas trincheras, por ejemplo, para defender el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Fue una batalla que dio, por ejemplo, la Suprema Corte. A mí los ministros yo no los voy a venir a defender, me decepcionaron tremendamente también en la última sesión que tuvieron. Sin embargo, sí a los trabajadores del Poder Judicial y a las trabajadoras, donde dijimos desde un principio, y por eso nos amparamos contra la reforma, tenemos 12,000 trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial de base. De confianza, y esos de confianza van a ser los primeros que pueden ser despedidos. Entonces, claro que es una toma, y claro que fue un acarreo esto último que pasó, porque horas antes no había registrados. Un último dato, 30% de esas registrados y registradas son mujeres. Y lo advertimos también. Sí, claro. Entra la primera mujer presidenta de la República y salen por la puerta de atrás las trabajadoras de la justicia Y además del en la país. elección pueden elegir a puros hombres. No. A ver. Ya Está viene el género, Ajá. preasignado, y entonces los comités de evaluación tienen que hacer la división de acuerdo al género en las magistraturas y en los juzgados. ¿Cuánto? ¿80-20 o cuánto? No, el 70? 30%, pero del universo 30 total. Hay mujeres que nada más, recordar que es 30%. un universo menor, De mucho candidatos. menor el de candidatos que van a elección. llegar a la boleta, y entonces es probable que Así la va a ser la mayoría de ese selección. 30% de mujeres vayan a la Sí, boleta porque de para hecho poder hay hacer la hay paridad. una paridad garantizada. El problema de fondo La es paridad está lo que garantizada. dice Laura. No, pero si es no se registran que no las se mujeres, registraron, o sea, exactamente. claro. Entonces, obviamente, pues entre mejores candidatas vas a poder obtener mejores juezas, magistradas y ministras. Lo malo aquí es que si son puras acarreadas, si son pura gente del gobierno y pura gente ideologizada, pues va a estar fregadísimo, no importa de qué género seas. Bueno, pues vamos a concluir esta conversación. Hay que hablar de organismos autónomos. Mañana los eliminan, ¿no? Mañana se hace la simplificación orgánica para eliminar la duplicidad de funciones, garantizar la transparencia, Que la elimina los rendición de organismos cuentas autónomos. Oye, lo y dijiste- que lo elimina, dijiste muy- que muy elimina bien. las 7 dependencias que instituciones. hacen funciones que ya hacen otras A ver. dependencias de la organización del gobierno Repíteme federal. la frase. Sí. Es la simplificación orgánica para eliminar duplicidad de funciones, garantizar la rendición de cuentas, eliminar a los Y- aviadores, Del tener doctor mayor Chunga. suficiencia presupuestal, precisamente como hablaba Entonces, ahorita el eliminar Laura. la duplicidad de funciones es Sí. eliminar el INAI.
Sí, porque la ¿Coneval? transparencia lo tienen que hacer pues los órganos internos El de gobierno, control o sea, de se va absolutamente a todas las vigilar el dependencias, propio de todas las gobierno. secretarías, de los congresos locales, digamos, o sea, todos tenemos obligaciones de hacer transparentes el ejercicio de los recursos públicos, ¿no? Exista o no un instituto Pero eso es como dizque partir de para la buena eso. fe de que te quieres denunciar a ti mismo. No, pero oye, el INAI, imagínate nada más, o sea, redes de nepotismo, adjudicaciones directas a contratos de los propios consejeros del INAI, cuotas de poder, división de cuotas de poder con otros partidos, con amigos, con padres de los partidos políticos de oposición. Ya se les acabó ese botín político, eso no es un pastel que se divide en rebanadas, hay que garantizar la suficiencia presupuestal para los programas sociales, eliminando estos organismos que no le transforman la vida a nadie. Es ¿Qué? vergonzoso lo que está haciendo el gobierno de Morena. Está destruyendo 7 instituciones que México había construido en los últimos 30 años, Azucena. Van a destruir el INAI, la COFESE, la CRE, el IFT, Coneval, la CNH y Mejoredu. Es increíble cómo en esta obsesión de poder y de control son capaces de destruir esas instituciones que, por cierto, se las habíamos arrancado hace 30 años al gobierno, En el arranque al del periodo gobierno neoliberal, del siglo pasado. cuando privatizaron y en todas las este empresas momento, públicas. la obsesión de este régimen es regresar al siglo pasado. ¿Por qué quiere destruir al INAI? Pues claro, porque gracias al INAI nos enteramos de los contratos de la familia de López Obrador, gracias al INAI nos enteramos de la casa en Houston, Gracias de al la INAI se familia de utilizan López Obrador, tarjetas a cargo del gracias erario público al en INAI table nos dance enteramos para pagar de los en clubes contratos de nocturnos, Bartlett. los Es una pomos vergüenza de lo los que está haciendo el comisionados, gobierno de perdón, pero me Morena, parece porque terrible. Morena lo que quiere es hacerlo O sea, todo en ¿cómo lo se atreven a oscurito, defender hacerlo eso? todo de noche, hacerlo Dios todo mío. mal. Se están enriqueciendo No, brutalmente, efectivamente. Hay una nueva élite económica en este Bien. país que está totalmente ligada al régimen de Morena. Decían, duro contra los ricos, sí, duro contra los ricos hasta alcanzarlos, hasta quedarse en sus lugares y por supuesto ahora que la gente sufra. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, porque la oposición, porque la gente no va a saber cómo se va a gastar el dinero Claro de que estos vas a Bueno. 9 billones. Está en el presupuesto que Termino, vas a voy a- votar Porque ustedes no a van a favor decir o la en verdad contra. nunca, porque Voy a nunca dicen la terminar. verdad, que van a votar porque a favor o en mienten contra como en un par de respiran. Voy a semanas, terminar con ¿verdad? Laura ¿No? Ballesteros. Adelante, Laura. Detrás de todo este ruido, de esta polarización que hemos venido siempre señalando desde Movimiento Ciudadano, tanto de la derecha como del régimen, está una violación flagrante a los derechos humanos de las personas, que es lo que siempre nos ha preocupado a nosotros. La defensa del futuro, la defensa de la niñez, de las juventudes, pasa por defender sus derechos. Esto no lo puede hacer el gobierno, porque si al gobierno le deja solamente esa labor, que son los principales violadores de los derechos de todo tipo, y aquí a la transparencia es un ejemplo, por ejemplo, pues lo que estás haciendo es que les vas a dejar a ellos incluso la decisión que en algún momento sea una prerrogativa y no un Hasta derecho. el cobro del internet. Ese es el problema. Entonces, por ejemplo, De con la la luz. Corte, cuando dijimos hay que defender a la Corte, no por sus integrantes, sino porque están defendiendo derechos, a eso nos referíamos. Cuando dijimos no hay que militarizar la Constitución porque va a ir encima de los derechos de las personas, eso es a lo que nos referíamos. La eliminación de los órganos autónomos va en el mismo sentido, No una son eliminación de son derechos. algunos, ¿no? No son Y el todos. problema está en que 7. incluso ya en Sí, tratados 7 que no sirven para internacionales, más nada. allá de Para lo todo, económico, para que a ustedes les molesta. vienen cláusulas Al de gobierno derechos le humanos molesta que se la tienen. transparencia. Ahí está otra vez el ruido. Al gobierno le Viene la molesta. cláusula Ahora de voy con tratados ustedes. internacionales, económicos, vienen cláusulas de protección irrestricta de derechos humanos. Ese es el principal problema. Hoy México está más cerca de Trump que del progresismo, y hoy México está mucho más cerca de entrar a una lista como en la que está Rusia, ¿Quién que representa el encabezar progresismo una para nueva. ti? ¿Perdón? ¿Quién representa el progresismo? Nosotros podríamos ser una ventana para eso con la tercera No, vía. pero si Con pones Enrique ejemplo- Alfaro, Me con parece Enrique que Alfaro en Europa, Jalisco me parece y que con Europa Samuel con la Unión García. Europea No, ha vaya. generado El una ola de progresismo, derechos de ¿no? tercera generación A muy ver. Defensa de interesante. los derechos Pero el humanos. problema está en Perdón, la pero- militarización de la Constitución, la toma de las instituciones. Es ahí, o sea, la verdad, amiga, lo que le está dando el traste al futuro del país. O sea, ¿es No. suficiente que hayan gastado en table dance y en alcohol para Pero no es desaparecer un nada más. organismo? A ver. O sea, el está mal, acceso- ¿verdad? Si eso fuera- Evidentemente. ¿Qué se Que supone en papel desaparezca que la Cámara defienden de estos Diputados, organismos? pues, ¿Qué se ¿sí? supone en ¿Sabías? papel que defienden estos organismos? El acceso a la información pública, la transparencia, la rendición de cuentas, la protección de datos personales. Por otro lado, el mejoramiento de la calidad en servicios educativos, la sanción de monopolios, la medición de la pobreza y el control de las telecomunicaciones. Ninguna de estas funciones
funciones que son elementales derechos que tienen los ciudadanos, se van a eliminar, simplemente van a pasar de un organismo a una institución esa es la pública, eliminación. porque los organismos autónomos lo que tenían era discrecionalidad para la No, utilización de los autonomía. recursos Lo que y tenían era opacidad autonomía, y en eso la es lo que no le utilización gusta de al los gobierno. mismos. Entonces Es como ahora si el INE Andrea, dependiera del gobierno. claro. Andrea, ¿quieres matar no, una porque mosca? además Era el INE, como mira, el fíjate siglo que pasado. Déjame fíjate, escuchar, el INE va a asumir una de las funciones, en parte va No, a asumir sí, una de las pero funciones también es un que organismo se le Lo único que quitan falta es que al repasen INAI el- precisamente. el Bueno, INE según a la yo ya no, porque ayer los solamente son acusaba de redes desobedientes. nepotismo, son adjudicaciones directas, es que casi la mayoría de los servidores públicos que se encuentran en este momento laborando para los organismos autónomos, esos organismos autónomos que vamos a desaparecer, no cuentan con los elementos necesarios y suficientes para poder ser trabajadores en esos particulares puestos. Morena, no tienen ahora las sí, credenciales última, académicas ronda. que son A exigidas ver, por Laura. ley. Morena tiene un problema con una mosca y saca una bazuca. Eso es lo que estamos viendo en esta ¿Y tú defiendes a propuesta la para la mosca? 4T. ¿O cómo? No, estaba Entendí. mal. Las Ya. cosas tienen que cambiar si se tienen que reformar. Sí, pues hay Nosotros que somos cambiarlas. reformistas, pero no así. No así porque el gobierno no puede ser juez y parte. Porque ¿qué gobierno en su sano juicio va a decir, sí, miren, aquí están todos nuestros actos de corrupción? Yo Ninguno. nunca Para eso hubiera están los pensado órganos que internos de Morena control. le iba a hacer el trabajo sucio al PRI. No No me sé. lo hubiera Las solicitudes imaginado, de ¿no? transparencia las Con tienes esta que medida, contestar. con esta medida, el primor de nuevo se El vuelve a afianzar anecdotario, ¿no? porque Dos había bocas, tres sido a mayas, través es del lo único INAI, que saben hablar. Laura. donde Es se que había esto es lo que descubierto la aprueban. Casa Blanca de Peña Nieto, la estafa maestra. Entonces, Morena le está haciendo el trabajo sucio. El PRI está encantado de que hayan desaparecido a los órganos autónomos como el INAI. Había que hacerle una reforma, pero no está había que encantado porque meterlo a la votaron panza el del día de gobierno. ayer en Una contra de la idea, creación una de la idea Agencia Federal adicional Anticorrupción. para que la gente se dé cuenta un PRI y poco PAN de lo que votaron está en contra pasando. de la Agencia Federal Nada más para que la gente se dé Anticorrupción. cuenta de lo que está pasando. Y creo que Pemex MC también. ahora no va a estar obligado de decir cuándo contamina y en dónde contamina y qué estamos está nosotros obligado, respirando. sí está Es muy obligado, eso es claro. mentira. La A ver, Secretaría de es Salud no va a estar completamente obligada en decir dónde mentira. hay vacunas Esto para no todos tiene los que niños, ver con dónde dinero. no hay vacunas. Esto no tiene O que si ver está con en la ahorro. legislación. Y una última, o si el ejército Es está claro Última, que está última, si el obligado. ejército o está. si el ejército está pagando por lápices, armas o construyendo obra No, pública de eso manera está ilegal. dentro del A ver, con presupuesto todo egresos a la respeto al Federación, gobierno y si lo haces y de a otra su forma, sea retórica a través de mentirosa. fideicomisos Esto no que tiene son que ver con opacos. dinero. No, esto no tiene que A ver ver. con Claro dinero. que Esto tiene tiene que ver con ver- dinero. Esto tiene Vas, que ver Son con opacidad, 35 esto tiene mil que ver con millones de corrupción. pesos los que se han Esto gastado en tiene estos que organismos ver- autónomos esto desde su tiene que ver creación. simple y sencillamente con que la señora Sheinbaum no quiere que México se dé cuenta de la corrupción de su gobierno. Fíjate nada más. Ay, no, por Destruyeron favor. 7 organismos constitucionalmente autónomos. 7 por 5,000 millones de pesos. Le están dando 40,000 No. millones. O sea, es una locura. O sea, los destruyen por 5 y le dan 40. No, pero son no- Así de 35 elemental mil al millones Tren los que Maya. se han El problema gastado en no es un autónomos asunto de desde su dinero. creación. El problema es que son 35,000 corruptos y no millones. quieren que México se dé cuenta de la corrupción brutal Oye, que Morena ¿cómo no vamos tiene. a querer que no se den cuenta de la corrupción así, de nadie? destruyendo, Ustedes votaron el día de destruyendo. ayer en contra de la creación de la Agencia Federal Destruyeron Anticorrupción en el ustedes Senado de la a las República. instituciones que ¿De tanto qué le están costó hablando? a Agencia México Federal tener. Anticorrupción, Claro, votada porque lo en que contra quieren por es el que PRI, por el México PAN y no por se el dé Movimiento cuenta de lo Ciudadano. corruptos que son. Votaron en contra de la creación de la Sí. Agencia Federal Anticorrupción. Fíjese nada más qué escándalo. Gracias a las tres. Gracias a ti. Gracias. Kenia López Rabadán, gracias. Laura Ballesteros, Andrea Chávez. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Sí, claro. Hay futuro sin tanto ruido, no se preocupen. Gracias a las tres. Regresamos Gracias, con lo más Sandra. importante que hace